En este vídeo os voy a enseñar un producto nacional de la petrolera española Cepsa. Este producto es un producto bastante interesante dado la disponibilidad y dado las ofertas que podemos tener aquí en el mercado español, que puede tener un precio muy interesante que ronda entre los 25 y 35 euros en función de la oferta disponible en el momento de la compra. Muchos entusiastas, que son prácticamente auténticos cazadores de gangas, son capaces de conseguir este modelo de aceite alrededor de 25 euros. Sin demasiado esfuerzo, alrededor de 30 euros es fácil de encontrar en venta. Dicho todo esto, producto nacional, un precio alrededor de 5 o 6 euros litro se convierte automáticamente en un producto muy interesante para los entusiastas que les gusta realizar el mantenimiento estilo método japonés. Por lo tanto, en este vídeo te voy a enseñar el aceite de motor del fabricante Cepsa, modelo X-Star 5W30 Long Life W. ¡Comenzamos! Este producto cumple con las normas internacionales ASEA-C3 y API-SP. Tenemos los sellos de API presentes en el envase y por lo tanto este producto tiene una certificación de API-SP de manera oficial. No es muy habitual y muchos fabricantes europeos literalmente no consiguen esta certificación de la norma API-SP. Muchos incluso ni tan siquiera de la más antigua API-SN. Pero Cepsa, con otros fabricantes nacionales, como puede ser el caso de Repsol, es muy habitual por su parte certificar todos sus modelos de aceite con API. Además, también tenemos el sello oficial EELQMS. Recordar que eso también sigue siendo una garantía de que todo lo que ha mezclado este fabricante ahí dentro y todas las normas que ha puesto de que cumple, digamos, de los fabricantes europeos, es una garantía de que el producto cumple con lo que se espera que tiene que cumplir. Vemos de que cumple diferentes normas de diferentes fabricantes importantes, como puede ser Mercedes con la 229.52, la Volkswagen 504 y 507, el BMW LL04, el Porsche 30 y también otras normas de otros fabricantes como pueden ser Fiat y Opel. En el último fichero disponible del grupo BAC, que lo tengo bastante bien controlado, ya que el grupo BAC emite un fichero donde constan todos los modelos de aceite que tienen aprobación. Y recientemente he realizado un vídeo de un importante fabricante, como puede ser el caso de Aimsol, con un modelo exclusivo para estas normas europeas que se vende aquí en el mercado europeo. Bueno, se vende en todos los mercados, pero bueno, es un modelo dedicado exclusivamente a cumplir estas normas europeas de diferentes fabricantes europeos. Y bien, este fabricante Aimsol, por motivo que sea, dejó de homologar esta norma del grupo BAC, y la verdad es que es curioso porque antiguamente sí tenía esta aprobación de manera oficial y luego pues dejó de homologar de manera oficial con grupo BAC. Esto también ha pasado con Cepsa, con este modelo de aceite. En la actualidad ha dejado de cumplir oficialmente la norma del grupo BAC y tan solo y únicamente el sello EELQMS es el que respalda todas estas normas de estos fabricantes. Para mí, el sello oficial de API y el sello de EELQMS son suficiente motivo para confiar en ese producto de ese fabricante. Hay muchos fabricantes que ni tan siquiera certifican ni con API-SP y tampoco vemos su sello EELQMS en los envases o en ficha técnica. Por lo tanto, cierto fabricante no los tiene en cuenta. En este vídeo me voy a centrar tan solo y únicamente a analizar en profundidad lo que es la viscosidad de este modelo de aceite, que yo dispongo de un lote que yo he comprado yo mismo de aquí del mercado nacional en España, y es un lote del año 2023, pero tengo entendido de que este modelo de aceite es exactamente el mismo del año 2023 que en la actualidad, que cumple API-SP, y también tenemos el sello presente en el propio envase que yo he comprado. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que el producto no ha variado y por lo tanto tengo la certeza de que lo que estoy comprobando es exactamente el mismo producto que tenemos en venta actualmente.
demostraré la prueba de viscosidad a 26 grados, a 40 grados y a 100 grados, y de esta manera podemos intuir, podemos deducir algo de cómo se está formulando este modelo de aceite, si lleva una carga excesiva de polímero espesante, y poder compararlo con otros modelos de aceite que he probado recientemente en el canal. Muy bien, antes de empezar con las pruebas de viscosidad, me gustaría tocar el tema de la ficha técnica y la ficha de seguridad. Podemos ver en la propia ficha técnica de que se trata de una viscosidad típica de un aceite 5W30 con la norma ASEA C3. Bien, este fabricante Cepsa por norma general me gusta bastante, ya que suele declarar diferentes mediciones que otros fabricantes literalmente se pasan por alto y no publican absolutamente nada en sus fichas técnicas. De hecho, hay fabricantes que ni tan siquiera publican ficha técnica, y hay muchos otros que en la parte de abajo ponen de que todos estos datos son aproximados y pueden variar. Por lo tanto, es como si no tuviera una ficha técnica, si todo lo que está envasando en produciendo puede variar bastante en función del lote. Entonces, este fabricante Cepsa es bastante habitual verlo declarar lo que es el TCS, el bombeo en frío. En este caso se mide en menos 30 grados como marca la norma, y la tabla SAE J300. Tenemos el límite máximo en 6600, y en este caso este fabricante ha obtenido 5170. Por lo demás, también han declarado la ceniza sulfatada, lo cual también es muy interesante. Nos puede dar pista de cómo de cargado está de aditivo este modelo de aceite. Con 0,71 que nos está declarando, podemos intuir de que este modelo de aceite no está cargado en exceso de aditivos. Por lo tanto, apostaría de que este modelo de aceite saldría con aditivos justos, o diría como poco en la parte intermedia, ya que hay aceites que suelen tener bastante cantidad de aditivos. Todos los aditivos participan, ya que siguen siendo aditivos metálicos, que dichos aditivos al final contribuyen a esta ceniza sulfatada. Entonces este fabricante nos ha declarado, aparte de esto, varias cositas de más. Punto de fluidez menos 42 grados, punto de inflamación 232 grados, el TB, la reserva alcalina 8,5. Nos ha declarado el HTHS, en este caso 3,6. Por lo tanto, este aceite pasa la barrera de 3,5 que exige la propia norma ASEA C3. Bien, a continuación vamos a ver diferentes fichas de seguridad de este modelo de aceite, con el fin de intentar descubrir si este fabricante ha podido variar algo lo que es el propio contenido de aceite base utilizado, y también vamos a ver las típicas declaraciones de lo que es la viscosidad cinemática que tienen obligación de declarar en las propias fichas de seguridad. Ahora te voy a poner primeramente una ficha de seguridad que es una ficha desde el año 2014 hasta el año 2020 de este modelo de aceite, que el propio fabricante en su momento tenía este modelo de aceite, y este modelo de aceite no cumplía con API SP, simplemente cumplía con ASEA C3 y con diferentes normas de diferentes fabricantes, lo cual siempre es interesante comparar con inicio, digamos, con uno de los primeros modelos de este fabricante para poder comparar. Vemos aquí de que este fabricante nos ha declarado prácticamente todo lo que está utilizando. Obviamente hay una declaración entre un mínimo y un máximo de tres tipos de aceite base. Bueno, son exactamente el mismo tipo de aceite base HC, con el CAS 64742-54-7, que ya he dicho que este CAS es el CAS más utilizado de la industria, y dicho CAS puede ser desde el aceite base grupo 1, grupo 2, grupo 2 Plus, grupo 3 o grupo 3 Plus. Por lo tanto, de ninguna manera se puede cuantificar viendo este CAS, decir aquí hay aceite base grupo 3 o 3 Plus o 2 Plus o 2. Incluso este mismo CAS, por muy raro que os parezca, se puede utilizar para aceite base mineral grupo 1. A recordar que este CAS, digamos, el cometido de este CAS no es informar al consumidor qué tipo de aceite base ha utilizado el fabricante, simplemente están reflejando el proceso que han seguido para fabricar este aceite base. Y para determinar si es aceite base grupo 1 se debe de medir el azufre, y de esta manera se puede saber si es aceite base grupo 1 o es aceite base grupo 2, porque digamos la clasificación de aceite base grupo 1 nos dice de que
es grupo 1 cuando contiene por encima de 0,3% de azufre. Y si está por debajo de 0,3 ya se puede clasificar como aceite base grupo 2 y grupo 3. También grupo 2 plus y grupo 3 plus. Por lo tanto, aquí ahora mismo absolutamente no podemos deducir de ninguna manera de qué tipo de aceite base ha utilizado el fabricante. Pero atención, aquí el propio fabricante nos ha declarado aceite base mineral de aproximadamente menor a 10%. Obviamente esto puede ser literalmente algo completamente normal en casi la gran mayoría de aceites de motor, ya que el propio paquete de aditivos está diluido en aceite base mineral, debido a que esa base tiene la máxima solubilidad y esta base es la mejor para poder diluir el propio paquete de aditivos. Por lo tanto, sabemos de que los grandes fabricantes, por lo menos los 4 grandes fabricantes, Lubrisol, Infineon, Afton, Chevron, Oronit, suelen utilizar aceite base mineral para diluir los propios paquetes de aditivos, y el propio paquete de aditivos suele rondar aproximadamente un 15%, entre 10 y 15% de aceite base mineral. Por lo tanto, ese 10% que está declarando de aceite base mineral puede ser perfectamente el que han utilizado para diluir el propio paquete de aditivos, o a lo mejor es algo totalmente aparte y de que aquí el fabricante ha decidido declarar. Simplemente no le preocupa de que saldrá algún entendido en ficha de seguridad a criticar de que ha utilizado 10% o menor a 10% de aceite base mineral. Aquí en España eso puede ser comprendido como algo malo, como algo inferior, como algo que no es bueno. Pero si recuerdas, ya te he mostrado una avalancha de vídeos donde te he explicado de que los aceites bases minerales no son nuestros enemigos, y estos aceites aportan ventajas que otras bases más refinadas no aportan. Si quieres puedes repasar los últimos vídeos, o si quieres te voy a dejar una buena lista en la descripción para que te informes bien y para que tengan en cuenta que los aceites bases minerales en absoluto son nuestros enemigos. Utilizada, digamos, estratégicamente, cambiado el aceite estratégicamente, sin abusar, ese tipo de base no son nuestro enemigo. Muchos fabricantes están utilizando estas bases incluso en competición, y por lo tanto han dado el toque de atención de que dichas bases aportan una ventaja que solo y únicamente aceite base sintético, dado que en eso tiene mucho que ver lo que es el propio comportamiento newtoniano de los aceites base minerales. Tengo un vídeo exclusivo al respecto donde te he enseñado de que los aceites bases minerales del grupo 1 tienen comportamiento newtoniano y los aceites bases sintéticos no tienen este comportamiento newtoniano. Por lo tanto, hablar solo y únicamente de desventajas de estas bases no me parece lo correcto, y lo más normal es ir informando al consumidor de que los aceites bases minerales aportan ventajas que los sintéticos no aportan. Bien, a continuación te voy a poner en pantalla una ficha de seguridad de este fabricante, pero en este caso ya con el nombre nuevo comercial que está utilizando este fabricante, Cepsa. Ha cambiado de nombre y se está llamando Moeve. Bien, podemos ver esta ficha de seguridad que literalmente es exactamente la misma, y los mismos porcentajes de aceite base utilizado, entre 25 y 50% de un HC 64742-547, pues nuevamente se repite. Hay 3 tipos de aceite base HC utilizados, y también vemos nuevamente menor a 10% aceite base mineral. En este caso, en esa ficha de seguridad nos hace especial mención de que es un aceite base mineral que se ha refinado con disolvente. No es un aceite base mineral que ha pasado por un hidrotratamiento. Recordar de que actualmente se puede producir aceite base grupo 1 con hidrotratamiento o con refinación con disolvente. Bien, por último te voy a mostrar la última ficha de seguridad disponible del año 2025, que por lo visto el fabricante ha decidido cambiar, no sé el motivo exacto, pero se ve que efectivamente de que sigue utilizando exactamente los mismos CAS, los mismos porcentajes declarados, incluido el aceite base mineral refinado con solventes que declara menor a 10%. Por lo tanto, es de entender de que el fabricante simplemente está cambiando la ficha técnica
pero sigue utilizando exactamente la misma declaración para todas las fichas de seguridad. Hay un dicho de que lo que funciona no se toca, y la verdad es que este modelo de aceite ha pasado de cumplir la norma API SP, y por lo visto podemos observar de que incluso con la propia utilización de los aceites bases de antes del 2020, incluso del antes del 2023, este fabricante sigue utilizando la misma composición, o por lo menos la declaración es exactamente la misma de los aceites base utilizados. Obviamente el paquete de aditivos podría haber variado, y es de entender que ese paquete de aditivos con la norma API-SP debe de contener uso de magnesio, ya que se limita el uso de calcio, y de esta manera sirve para poder digamos prevenir del efecto LSPI que sufren diferentes motores turbo de inyección directa de baja cilindrada gasolina. La única diferencia que yo veo entre estas fichas de seguridad es en el apartado 9, la viscosidad cinemática declarada a 40 grados. Digamos que parece ser que ha aumentado ligeramente con las últimas versiones, pero sigue siendo una viscosidad típica de un aceite de ese tipo, que suele rondar entre 62, diría, aproximadamente hasta 70. En función del tipo de aceite, tipo de fabricante, se pueden ver ese tipo de viscosidades entre 62 y 70. Incluso hay aceites que pasan ligeramente de 70. Bien, sin más preámbulos, voy directamente con las pruebas de viscosidad que yo he realizado a 40, 100 y a 26 grados. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. He realizado doble prueba, doble medición, donde obtengo 66,73 en la primera y 67,58 en la segunda medición, lo cual me da una media de 67,15. En la prueba de viscosidad a 100 grados nuevamente realizo doble de prueba. En la primera 11,68, en la segunda 11,80 centistoques, lo cual me da una media de 11,74 centistoques. Bien, esto parece ser que se correlaciona bastante con lo que ha escrito en la propia ficha técnica el propio fabricante. Es bastante habitual ver ligeras diferencias digamos, en la propia viscosidad a 40 y a 100 grados con ciertos modelos de aceite. En este caso la diferencia no es muy grande, diría que es bastante parecido lo que yo he medido con la propia ficha técnica de ese modelo de aceite. A continuación te voy a mostrar la prueba de viscosidad a 26 grados. Nuevamente he realizado doble de prueba, 24,29 minutos y 24,30 minutos, lo cual me da una media de 24,29. Arriba a la derecha te dejo un tutorial donde explico por qué realizo esta prueba. Así puedes echarle un vistazo a este vídeo, y así no tengo que repetir en este vídeo alargándolo demasiado porque realizo esta prueba. Bien, a continuación te muestro la tablita que yo suelo realizar. Ya una vez terminadas las pruebas de viscosidad, podemos comparar con otros modelos de aceite que ya he probado previamente. Pongo en pantalla una comparación de 5 modelos de aceite. A la izquierda podemos ver el Móvil 1 ESP de la formulación hasta el año 2022, que era un aceite con norma ASEA C2, C3, y se entiende que ese tipo de aceite tiene una viscosidad cinemática ligeramente más baja que los aceites que cumplen exclusivamente con ASEA C3. Después tenemos el Fórmula P, que es el modelo sustituto de esta versión ESP del año 2022. Vemos ligera diferencia en la viscosidad a 40, pero a 100 grados son bastante parecidos. Podría ser perfectamente algo relacionado con los propios lotes que yo he medido, pero en cuanto al tiempo que están dando a 26 grados son bastante parecidos. Bien, el modelo Cepsa lo vemos inmediatamente después de estos modelos de aceite, y vemos de que se trata de una formulación ligeramente intermedia, ya que por encima tenemos el modelo del fabricante Total Inio RCP, que es un aceite que ya he medido, que ya he probado y bautizado como aceite base fuerte. Y a la derecha del todo vemos la actual versión del modelo Móvil 1 SP con API-SP y con ASEA C3. Este mismo modelo acabo de sacar un vídeo super mega largo
de casi 2 horas donde he explicado con todo detalle qué sucede con ese modelo de aceite y qué es lo que ha empleado el fabricante. De hecho, el análisis es bastante profundo, ya que ahí se muestran análisis de cizamiento, la prueba de cizamiento que han realizado para ver cuál es el comportamiento del polímero espesante, y hemos visto un comportamiento literalmente fuera de lo normal con todo lo demás que se ha visto hasta la fecha. También he mostrado bastantes análisis de tendencia de aceite usado para poder ver el comportamiento en la vida real, y la verdad es que es un modelo que ha dado mucho que hablar. Pocos vídeos tengo yo con esa duración, diría que es el único vídeo que yo he sacado con 2 horas de duración, pero precisamente porque es un modelo de aceite que da mucho que hablar, y por lo tanto aquí, tratándose de un canal de lubricación, hay que hablar de lubricación y hay que exponer todo lo que hay que exponer. Por lo tanto, aquí tenemos una buena comparativa, y a lo que a mí me gusta mucho es que este fabricante ha declarado el bombeo TTS, que es un bombeo sin ser en la parte baja, pero sin ser en la parte alta. Digamos que podemos intuir de que se trata de un bombeo intermedio, y vemos que esto tiene cierta correlación con el tiempo que ha dado a 26 grados, un tiempo de 24,30 minutos. Por ejemplo, el Móvil 1 Fórmula P, este modelo de aceite, el laboratorio que probó este modelo de aceite ha medido el bombeo TTS, que está alrededor de 4000 con algo, y vemos de que obviamente cuando el bombeo está en la parte baja, el tiempo que vemos a 26 grados es en la parte baja. Por lo tanto, solamente con estos dos modelos podemos intuir cierta correlación con lo que es el bombeo y el tiempo que vemos a 26 grados. El Total INEO RCP no tenemos una prueba de bombeo del laboratorio, y por lo tanto no podemos deducir este comportamiento. Pero por ejemplo, con el modelo Móvil 1 SP 5W30 que cumple API SP y ASEA C3, tenemos la prueba de bombeo del propio laboratorio que está rozando el límite máximo, y vemos de que el tiempo a 26 grados está en la parte alta. Por lo tanto, ¿qué podemos intuir con todo esto? De que el bombeo, digamos el bombeo TTS, en este caso, tiene una correlación con lo que estamos viendo con la prueba de viscosidad a 26 grados. Bien, ya he hablado de esta prueba de bombeo TTS, que no debe de ser tomada a la ligera, ya que cuando se emplean diferentes tipos de aceite base, en función de si es aceite base HC, aceite base GTL, aceite base PAO o incluso uso de ésteres, este bombeo puede cambiar drásticamente. Por lo tanto, solamente viendo el valor TTS a veces nos puede llevar a una mala interpretación de que se trata de un aceite base fuerte, cuando en realidad puede no serlo del todo. En este caso, como ya he dicho, parece ser que tiene cierta correlación. Yo más adelante sacaré algunos modelos de aceite que perfectamente pueden ser comparables con estos, donde os mostraré aceites que pasan bastante por encima de 26 minutos a esta prueba de viscosidad a 26 grados. Digamos que el límite máximo para mí está situado alrededor de 28 minutos y el límite bajo está situado alrededor de 22 minutos. Por lo tanto, tengo entendido que todo lo que está alrededor de 24-26 minutos es parte intermedia, y todo lo que está a partir de 26 para arriba hasta 28 es la parte alta de esa categoría. Si me gustaría encontrar un modelo de aceite donde el fabricante declara de que no haya utilizado polímero espesante y tan solo y únicamente ha utilizado aceite base sin uso de polímero espesante. De esta manera yo tendré de referencia de cómo es el comportamiento de un modelo de aceite que no hace empleo de polímero espesante para tener, digamos, esta viscosidad de aceite base natural sin el uso de plástico. Seguiré investigando hasta dar con la tecla de este modelo de aceite, que yo intuyo de que tarde o temprano algún fabricante saldrá que nos diga que efectivamente ha formulado un aceite de motor sin el uso de plástico o polímero espesante. Muy bien, eso es todo. No me gusta alargar en exceso los vídeos. Espero que esta información que te he mostrado te sirva, te sea útil
para tener una ligera idea de qué es lo que ha formulado este fabricante nacional, Cepsa, con un modelo de aceite que tiene los sellos de la propia API-SP en el envase y del EELQMS, que es el Sistema Europeo de Certificación de los Aceites, y por lo tanto la verdad es que dado su buen precio, dado de que puede ser utilizado para el método japonés, dado su bajo precio, su disponibilidad en nuestro mercado español, a mí la verdad es que me parece un aceite bastante interesante. Obviamente me hubiese gustado ver esta viscosidad cinemática en la parte alta, teniendo en cuenta de que tiene API-SP. Obviamente me hubiese gustado tener un análisis de aceite virgen para poder evaluar, digamos, mejor, con más profundidad. Es lo que hay y prefiero hacer un vídeo con lo que dispongo que no hacer absolutamente nada. La propia prueba de viscosidad no es un criterio absoluto de determinar la calidad de un aceite de motor. Sigue siendo una prueba más que nos puede permitir ver, entender la formulación de un modelo de aceite comparando con otros modelos de aceite, pero bajo ningún concepto es una prueba concluyente que solamente y únicamente con esa prueba concluyente podemos deducir de que efectivamente es una formulación de éxito o es una formulación mala cargada en exceso de polímero espesante. Me reservo el derecho de opinar en profundidad de este modelo de aceite cuando yo puedo ver análisis de aceite usado, y si la persona que ha realizado este análisis de aceite usado tiene una tendencia y todo lo que está declarando esa persona tiene cierta correlación, pues yo me voy a servir de esta tendencia para poder opinar con más detalle de cómo está funcionando ese modelo de aceite. Que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.